Hola y bienvenidos a Conexión Surfing. Iniciamos nuestra sexta temporada con la ilusión de mantener vivo nuestro objetivo, mostraros el mejor surf y, ya sabéis, a sus principales protagonistas. Esta temporada venimos cargados de novedades, pero antes de todo, deciros muchas gracias por acompañarnos en esta nueva andadura. Nosotros trataremos de llevar la comunicación del surf al siguiente nivel. Pero antes, ¿qué os parece si vemos titulares y comenzamos? Veremos un resumen del World Junior Championships celebrado en California. Hablaremos de Surf Skate con Víctor Conesa, coincidiendo con nuestro paso por el Surfest Las Américas Pro. Disfrutaremos con un nuevo episodio de la serie documental El Salvador, una aventura en 6 capítulos. Seguiremos con nuestra aclamada sección de Surf Consejos. Y nos visitará en el estudio el streamer Álvaro Torres, conocido como Palermo. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez hemos visto y conocido los temas que tenemos preparados para el programa de hoy, vamos con la primera de las novedades de esta recién estrenada temporada. Tengo el gusto de presentar a Carlos Fernández, al que muchos ya conoceréis de la temporada pasada como colaborador y que este año estará con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Hola Víctor, un placer acompañarte en esta nueva etapa en Conexión Surfing y ser parte de este gran proyecto de comunicación con el surf como denominador común. Y para ponernos en situación, hoy vamos a una de las mecas del surf, California. Iniciamos esta nueva temporada y lo hacemos con acción, la que nos ofrecieron los mejores y las mejores promesas del surf a nivel mundial en el World Junior Championship de la WSL. Carlos, ¿hasta dónde nos vamos? Pues mira, Víctor, el lugar elegido por la WSL para la celebración de este mundial fue Oceanside, una ciudad en el condado de San Diego, al sur de California. Y allí llegaron los mejores y las mejores surfistas menores de 20 años desde las 7 regiones en las que se dividen estas competiciones de la World Surf League. Pues sabido esto, nos vamos a ver un amplio resumen de lo ocurrido en Oceanside. Y así conoceremos a los nuevos campeones del mundo de la WSL. Y también nos detendremos para conocer cómo le fue a los representantes españoles. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material ego. Las olas de Oceanside recibieron a los mejores surfistas junior del mundo, cerrando así la temporada de la World Surf League en esta categoría. I'm trying to hide it. Working so hard to keep it together. Maybe it's time that we let go. En la primera jornada de competición, los más destacados fueron la canadiense Erin Brooks, que lograba el primer puesto de su manga con un 8,33 como mejor puntuación de la jornada en la categoría femenina, mientras que el australiano Joel Vaughan alcanzaba igualmente el pase directo a la ronda de 16 con una mejor ola de 8,17. Everyone's surfing really well, like every single heat's super stacked, and you kind of just, I almost try not to look at the heats, so I just try to let my dad tell me what heat I'm in and just get ready myself and just kind of focus on what I can control and what I can do in the heat, and yeah, that's about it. I'm really looking forward to just competing again. Hopefully, my goal is to try to qualify this year and yeah, just try to put as much effort in as I can and work really hard towards that, and either way, if I don't, I just want to have fun and enjoy my time in different places, and yeah, that's about it. Maybe it's time that we let go. We're moving on one step at a time to something better. Tras
Tras la ronda de eliminación llegaban los emparejamientos más disputados, en donde cualquier error te dejaba apeado de la competición. En la ronda de 16, las surfistas más destacadas fueron Sierra Kerr y la española Annette González Echavarri, que eliminaba a la australiana Ellie Harrison. En chicos, de nuevo el australiano Joel Bauhan demostró estar en un gran estado de forma, dejando claro su superioridad ante el japonés Teishi Iwami. Llegados a este punto de la competición, me gustaría comentar cómo le fue a los representantes españoles, Carlos. Y me parece interesante que lo hagas, porque llegar hasta aquí no es fácil. En categoría femenina, tanto Annette González Echevarri como su hermana Yanire lograban la clasificación a este mundial gracias a sus buenos resultados en el circuito europeo junior, primera y segunda respectivamente en la temporada 2023. Por su parte, Adura Matriain conseguía la invitación de la WSL en su último año en esta categoría. El de Zarauz no tenía tanta suerte y caía en la ronda de eliminación, a pesar de conseguir buenas puntuaciones en la manga que le tocó contra el australiano Harley Walters. Eso en lo que respecta a Adur, Carlos. Pero, ¿cómo le fue a nuestras chicas? Digamos que cara y cruz. Yanire tuvo que retirarse por lesión y no pudo competir en la segunda ronda, mientras que Annette estuvo muy cerca de darnos una gran alegría. Caía en los cuartos de final ante la norteamericana Zoe Benedetto, finalizando quinta en este Mundial Junior. Sin duda, un resultado a destacar para la surfista de Zumaya. Pues sabido cómo les fue a los representantes españoles, muchísimas gracias, Carlos. Nosotros vamos a regresar a Oceanside para conocer el desenlace final. En categoría femenina, Sierra Kerr, hija del ex-top del Championship Tour, Josh Kerr, y de tan solo 16 años de edad, fue la surfista estrella en las olas de Oceanside en el último tramo de la competición, pasando por encima de la brasileña Laura Raub. En cuartos de final, ya las estadounidenses Thales Neidal en semifinales y Zoe Benedetto en la final. Si en su edición anterior la australiana no pudo superar las semifinales, este año nadie ha podido parar siendo la mejor, ganando el título mundial junior gracias a un surfing de gran solidez. Oh, it's crazy. That was the craziest heat. It was so fun in the beginning, and then it just went flat, and I was like, oh my God. But I was just like trusting God, doing what He was gonna do, and yeah, let it go flat, and that was pretty good. Cool. Yeah, that was amazing. I feel like I haven't been surfing that good this comp, so I went in the final like, all right, I'm just gonna leave nothing on the table, and yeah, it felt like I actually surfed good, so I was frothing. En categoría masculina, los principales candidatos al título, el brasileño Ryan Cainalo, el estadounidense Levis Lawson o el hawaiano Jackson Bunch, ofrecieron un altísimo nivel de surf a medida que fueron avanzando las rondas decisivas, pero fue el surfista californiano, natural de San Clemente, Jack Stilling, el que finalmente se llevó la corona de campeón del mundo junior en una disputada final, precisamente con Jackson Bunch, que a pesar de perder, expresaba su alegría en el podium por la oportunidad de haber participado en este mundial. I mean, the waves have been super fun, just unlucky with the waves in that last heat, but super stoked, super grateful for this opportunity, and yeah, just having fun, along for the ride. Esto ha sido todo desde Oceanside. Las promesas del surf mundial ya cuentan con nuevos campeones del mundo y por delante un prometedor futuro entre la élite del surf profesional.
lo hemos visto. Enhorabuena a los ganadores, que además ganan una plaza para los Challenger Series de este año 2024. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos con el primer surf consejo del día de hoy, presentado por el Surfest Las Américas Pro. Lightning Bolt, como cada año, siempre nos sorprende y estamos todos expectantes a ver qué tablas van a traer, porque siempre nos traen algo nuevo. Entonces estamos todos siempre pendientes de ver esas tablas que llegan cada año de Lightning Bolt, y encima somos muy afortunados por tener la oportunidad de poder probarlas durante el campeonato, y podemos probar tanto sus tablas como sus skates, y yo creo que eso, vamos, es una oportunidad única que no en cualquier sitio vas a poder tener. Y poder contar con estos productos exclusivos, de hecho, que han sacado este año en colaboración con una artista local como es Rebeca, y tener de repente pues estas sudaderas tan exclusivas en este campeonato, poder de repente pillarte también un poncho, una mochila, unas camisetas de esta marca, que es algo que siempre hemos tenido en la cabeza, ¿no? Son nuestros referentes y es muy guay, que sigan presentes siempre. Que Lightning Bolt esté presente en este campeonato le añade un valor enorme, porque, como comentaba antes, es una marca muy referente para todos los surfistas. Yo creo que cualquier surfista le dices Lightning Bolt y sabemos de lo que hablamos, tenemos una imagen en la cabeza, entonces ya eso pues le da una imagen muy grande y muchísima presencia a este campeonato. Pues he tenido la oportunidad de probar la tabla Single Fin, que me ha encantado porque es una tabla que te ayuda muchísimo con la remada, entras súper bien en la ola y coges velocidad, y la verdad que las sensaciones han sido muy guay. Y con respecto al skate, pues lo mismo. Yo la verdad es que no es que sea súper experta con los skates, pero me ha gustado mucho las sensaciones que me ha dado. De nuestro paso por el Spring Surfest Las Américas Pro, nos trajimos temas y protagonistas de lo más interesantes. Por un momento nos subimos a un surf skate, ya que pudimos charlar con Víctor Conesa, un fanático de la técnica y de los pequeños detalles. Regresamos hasta Tenerife, subidos en un surf skate. Estoy con Víctor de Guaita Surf Skate, que está aquí en el Paseo de las Américas, en el Spring Surfest Las Américas Pro, con toda esta estructura. Y Víctor, gracias por atendernos, primero de todo. Gracias, y segundo, ¿qué es el surf skate? Bueno, el surf skate es como la evolución del skate. Digamos, es una herramienta que te permite mejorar el surf fuera del agua. Tiene un eje delantero que tiene mucha más movilidad, que se inclina muchísimo más, y lo que te permite es simular maniobras de surfing. Trabajar las maniobras en seco con velocidad e inclinación, y es una maravilla. Es un deporte, ¿no?, que mezcla un poco el surf, el skate, dos deportes que tienen una base muy instaurada en Estados Unidos. O sea, ¿de dónde viene el surf skate? Sí, viene de California, de los años 50, si no recuerdo mal, algo así, y vino a España, pues no lo sé exactamente, pero hará cosa de 15, 20 años, algo así, y empezó a ponerse así como muchísimo más de moda. Y a un par de años antes de la cuarentena ya se empezaba a ver mucho más,
pero justo cuando salimos de la cuarentena, esto fue como se vino muchísimo en auge. Víctor, después de todo esto que me acabas de contar, de cómo llega el surf skate a España, de dónde viene, estos días aquí en las Américas Surf Pro pudimos disfrutar de lo que creemos que es la primera competición de esta modalidad en pista aquí en público y con una gran afluencia. ¿Cómo ves tú la competición del surf skate? Una pasada, estuvo guapísima la verdad. Teníamos las expectativas mucho más bajas de cómo salió. Le íbamos a hacer como una actividad junto a las Américas Pro y la verdad es que salió como una competición brutal, muchísima gente viendo la competición, fue un espectáculo, se vieron maniobras de surfing en la rampa y nada, fue una competición que fue brutal, la verdad. Lo veo como, pues bueno, que espero y deseo que esto siga, porque hay muchísima gente, sobre todo del mundo del surfing, que hace este deporte, ¿no? Que hace surf skate y la verdad que se animaron, fueron unas 30 personas por ser la primera competición de surf skate que se hace aquí, lo anunciamos con un mes de antelación y la verdad que estuvo muy bien, muy contento. Y más allá de ser los pioneros aquí en la isla de Tenerife, actualmente la competición en surf skate es una realidad, es algo que se está llevando a cabo en Península o a nivel internacional. Se está llevando a cabo. En Italia van un poquito más avanzados en este tema porque tienen una federación propia de surf skate y en Península este año se ha hecho la primera liga nacional, aunque sea privada, de surf skate también y ha habido bastante inscritos también, se ha ido moviendo y creo que esto va a seguir para arriba, la verdad, porque me parece que sí, que a nivel competición está muy guay. Está en un buen momento de forma, es una disciplina que vemos que aunque vaya de la mano del surf, tiene entidad propia. ¿Cuál es el futuro? El futuro yo creo que puede ir un poco por aquí, ¿no? Como ya se ha despuntado como deporte y creo que puede ir un poco por aquí, ¿no? A nivel competición y creo que cada vez más los surfistas lo van a usar para aprender y mejorar su técnica 100% fuera del agua, porque quien dice que el surf skate no funciona es porque o bien no lo ha probado o no lo ha trabajado suficiente con la técnica correcta. No conozco a nadie que lo haya trabajado bien y no haya dicho que el surf skate le ha ayudado a mejorar mucho el surf. Así que yo es que soy un gran defensor de esto porque a mí me ayudó tanto a aprender a surfear que creo que es una herramienta brutal. Pues Víctor, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos qué es el surf skate y que sigas con estos éxitos y el año que viene en otra competición. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias Víctor por atendernos, por explicarnos qué es un surf skate y por mostrarnos la mejor forma de disfrutarlo. Además, pudimos conocer la trayectoria de tu escuela. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. No os vayáis. Estáis en Conexión Surfing y esta temporada que acabamos de estrenar viene cargada de aventuras. Por eso no puedo dejar de pensar en el documental que grabamos en El Salvador. Además, Carlos, con tu hermano Juanjo como protagonista. Eso es, Víctor. Por lo que me ha contado, se lo pasó en grande y creo que tú también. Hoy toca ver el quinto episodio de El Salvador, una aventura en 6 capítulos, donde conoceremos el denominado Oriente Salvaje de este país centroamericano. ¡Qué ganas de verlo! Vamos con el quinto capítulo de esta serie documental producida por MTH Visual Sports y presentada por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. Encaramos ya la recta final de nuestra aventura por El Salvador y tras haber descubierto la infinidad de olas que alberga
y las increíbles historias que cuentan sus paisajes y sus lugareños, no podíamos irnos de este país sin conocer uno de sus destinos más vírgenes, el Oriente Salvaje. A unas cuantas horas de la capital, San Salvador, y por carreteras en donde el paisaje cambia a cada abrir y cerrar de ojos, llegamos a un paraje sin apenas explotar. Un destino en el que uno siente que ha llegado a un lugar en el que apenas han puesto el pie 4 o 5 surfistas despistados. Un rincón en El Salvador que todavía conserva en el ambiente la esencia de un tiempo pasado, con las embarcaciones en la orilla y el pescado recién capturado en la parrilla. Hola, amiga. Hola. ¿Qué tal? Bien. Llevamos ya unos días viajando por aquí, por la zona de Oriente salvadoreño, y estamos viendo que la industria del surf está ayudando bastante a la economía local, ¿no es así? Sí, sí, mucho. Los benefician mucho porque entra mucho turismo hoy, más de lo anterior. Entra turismo bastante. ¿Ustedes cuántos años llevan aquí en la Playa de las Flores? Llevo 15 años. Y en los últimos 15 años, ¿cómo ha visto la evolución de este turismo aquí? Ha sido más porque al principio eran poquitos extranjeros y luego otro un poquito más, ahora mucho. A ver, yo como extranjero sí noto que la verdad es un país súper seguro, es un país en el que da gusto viajar y realmente llegar a sitios como estos que son paraísos, o sea, estamos a pie de playa, la ola la tenemos a menos de 100 metros, es una maravilla. Para ustedes, que se empieza a poner de moda vuestra casa, ¿qué le dicen los turistas cuando vienen aquí a vuestra casa? Bueno, que es muy bonita la playa, que a ellos les encanta mucho y como tú dices, un paraíso. Pues le decir que viven ustedes en un paraíso, que voy a seguir disfrutando y que muchísimas gracias y que así por muchos años. Así será, así será y pues gracias a ustedes por visitarlo porque para nosotros es un lujo que los visiten, tener personas como ustedes. El lujo son las olas que tienen ahí y el lujo son ustedes, las personas del Salvador. Gracias, gracias. En un lugar así, entre charla y charla con los autóctonos de la Playa de las Flores, aprovecho para conocer un poco los oficios que el surf ha llevado a este pequeño paraíso de la costa salvadoreña. Y cómo no, también aprovecho para darme mi primer surf de toda la aventura. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Pues mira, acabamos de llegar aquí a la Playa de las Flores y vemos que, aparte de una ola espectacular, vemos que hay una industria y que hay una industria vinculada al mundo del surf. Vi que aquí rentabais las tablas y que también las reparáis. Sí. Cuénteme, ¿desde hace cuánto tiempo está usted aquí en Las Flores? Pues mire, yo nací acá en Las Flores, Playa de las Flores, y pues gracias a Dios pues hemos estado pues cada día más un poco enfocado en lo que es la área del surf. Y pues esta es una cosa que va cada día más avanzando. Pues últimamente nosotros estamos en lo que es en el negocio de rentando tablas y reparando tablas, ¿verdad? Entonces esa es una fuente de ingresos, ¿verdad? Para sobrevivir pues lo que es la familia de parte de la mía, otras más, porque se le da trabajo a otra persona. Entonces es muy bueno, sí, gracias a Dios, está muy bien. Ustedes, antes de que fuera este boom del surf aquí en El Salvador y de que se conociese en todo el territorio mundial que El Salvador es un destino de olas de clase mundial, ¿ustedes eran conscientes del tesoro que tienen aquí en su costa? Pues prácticamente nosotros teníamos el tesoro en nuestras manos, digámoslo así, y no lo veíamos que descubierto hasta que vino lo que es el turista, el surfista, digámoslo así. Eso los hizo a enfocarlos a desarrollar lo que es el surf. Y prácticamente ahora está muy fuerte. Es una fuente de ingresos para el país, pienso yo. Lo que es lo del surf es muy bueno en lo que es la área de acá de la costa, ¿verdad? ¿Qué te parece? Después de charlar contigo, yo tengo ganas de coger una tabla e irme a probar esta ola que tenéis en las Flores. ¿Qué te claro, parece? ¿Me renta con gusto, una? claro que sí se le rento. Acá, mire, le tenemos este longboard que mide 9 pies. Es un longboard muy estable. Este longboard es muy bueno para aprender. Yo ya no estoy aprendiendo realmente. Lo que pasa es que yo soy longboarder, entonces acabas de darme en el
corazón, porque yo quiero un longboard. Desde el mar, el paisaje es indescriptible, ya que el verde de la jungla se mimetiza con el color de la arena de la playa para fusionarse en una mezcla de azules y blancos que nos regalan las olas al impactar contra la orilla. Tras mi pequeña aventura en solitario, me uno a Juanjo y el Piñata, que se han ido a charlar con un patrón local para conseguir una embarcación que nos llevase a una de las olas más codiciadas del país, Punta Mango. Una derecha de clase mundial que a día de hoy se ha convertido en uno de los reclamos más visitados por los surfistas extranjeros. ¿Qué te parece el lugar? Wow, vaya pasada de viaje en barco, ¿eh? Pero la ola está buenísima. Hoy sí que subió rico. Subió el mar y los paisajes, qué bonito, tío, la costa. Sí, el paisaje es precioso, es bello. Y adelante hay otras puntas, el Bongo, la Zunganera. Pues nada, vamos a meternos un bañito, ¿no? Vamos, inmediatamente, vámonos. Mientras Juanjo y el Piñata hacen turno para poder surfear esta ola que acoge a multitud de surfistas cada temporada, yo me voy a conocer a los locales de Punta Mango para que me hablen de cómo la apertura de esta ola al mundo ha provocado un pequeño desarrollo económico en la zona. Me dijeron que es usted local de aquí, que es más local que Las Piedras. Ok, yo nací en el 75 acá. Yo soy local, somos casi de los que hemos quedado solo somos 2 familias locales. ¿Cómo ha visto usted la evolución de este área gracias a la ola de Punta Mango? Bueno, comenzó casi la forma de vivir mejor como en el 2012. 2012 fue increíble porque muchos turistas extranjeros de diferentes partes del mundo. Damos gracias al turismo extranjero, ¿va? Que legalmente ama la ola de Punta Mango, que es una ola increíble. Para mí es lo más bueno que podemos tener al frente de la ola. ¿Cómo llega usted aquí a este paraje natural? Nosotros nacimos acá, quizás fue por 2 cosas, que fueron cosas que fueron combatidas acá, como por tanto la guerrilla y la Fuerza Armada, que es la derecha, donde no pudimos salir nosotros a ningún lugar porque éramos víctimas. Entonces, ¿y quedasteis aquí ya quedamos en Punta Mango? Dígame, todo ese turismo que viene aquí, ¿qué es lo que le dicen a ustedes? No, lo que se sienten contentos, alegres, más que todo porque es una parte rústica, ¿va? Y quisiera que se mantuviera rústico, donde la naturaleza se mira. Entonces, lo animan cada momento a uno a trabajar, a seguir adelante, que creo que es lo principal para nosotros los salvadoreños que trabajamos con el sur. Pues Valentín, muchas gracias. Gracias, mi amigo. Mirar la ola esa, que es increíble. El surf aquí en Punta Mango da trabajo a un montón de gente. Y casualmente vamos a hablar con uno de ellos, Michel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estamos bien acá, felices de tenerlos por acá y de tener muchos surfistas. ¿Cómo? O sea, vemos que sois una comunidad, estáis aquí como en las pequeñas oficinas centrales de Punta Mango. Sí. Sois muchos trabajando y os da de comer a mucha gente el surf, ¿no? Actualmente somos 8 que estamos acá trabajando con las cámaras. Yo estoy con el dron, tengo alguien más que me separa los videos y hace las carpetas. Y vamos y buscamos los surfistas y hacemos el trabajo. ¿Cuál es el nivel de surf que veis aquí en la ola de Punta Mango? Digamos que es algo promedio, igual como la ola en la punta, es como para un nivel más pro, y hay otra ola más en el inside, que es para principiantes y intermedios. ¿Cuánta gente puede venir al día aquí a surfear vuestro pequeño tesoro? Cuando hay un sol bueno, hay entre 50 y 45 gente. Y a diario, esto no para, ¿no? Esto es de lunes a lunes. Esto no para, mientras haya ola no para. Pues te dejamos seguir trabajando, ¿vale? Dale. Muchas gracias por aceptarlo.
las esperas cuando están los surfistas en el agua se hacen muy largas? A veces, cuando las olas son buenas, sí hay que esperar de 3 a 4 horas en el barco. ¿Qué experiencia tiene usted? ¿Cuántos años lleva haciendo estos viajes a las olas a los surfistas? Puede decir que ya llevo más de 20 años andar en esto del surf y más que todo surfé 20 años y ahí manejo el barco más de 20 años, como 25 años manejando el barco. ¿Qué tiene de pericia? ¿Qué tiene que saber un buen patrón en unas condiciones como pueden ser las olas que nos encontramos en la costa del Salvador? Allí hay que tener una experiencia un poco para calcular bien la ola, si está corrida o está cerrando, dependiendo de la dirección de suelo. Entonces uno ve y uno le dice a los clientes, si tiene clientes que van a salir a mangos, entonces uno les dice, ahorita hay que esperar un poco más, digamos media marea, si está muy lleno. Entonces en media marea la ola va mejorando, con la marea más baja. 20 años de surfista, 20 años de patrón, de capitán. ¿Cómo ha visto usted la evolución del surf aquí en su país? Pues estos años atrás ha habido más competencias y han venido más personas y entonces es lo mejor para que vengan acá a compartir la plata, como dicen. Entonces las olas hay para todos, de todas maneras tenemos diferentes puntas para surfear. Si no queremos estar todos juntos, los podemos dividir en las puntas, ¿verdad? En las que son buenas con la marea baja, más que todo, sí, casi todas, con marea baja. Ya con marea llena ya tienen más pequeñas las olas. Pues vamos a recoger a nuestros compañeros que dejamos surfeando. Pues vamos. El Salvador, en los últimos años, se ha posicionado como uno de los destinos al alza en Centroamérica. Y eso ha hecho que muchos de sus productos locales hayan despuntado no solo a nivel nacional en su país, sino a nivel internacional. Y este es el caso del café, una industria que en El Salvador está considerada como el oro negro. Poco a poco el café salvadoreño está cogiendo fama mundial y las altas montañas que poseen son el lugar idóneo para su cultivo. Nosotros queríamos conocer esta faceta del país salvadoreño y para ello quisimos hablar con un cafetero local. Juanjo, aquí es donde está el café, uno de los más ricos de El Salvador. Menudo sitio que nos traes, Noel. Qué clima más delicioso. No tiene nada que ver con el de la costa, más fresquito. Sí, pero ya vas a probar el café y por eso mismo es que te he venido a presentar a don Margarito, el experto del café. ¿Qué tal, don Margarito? Mucho gusto, bienvenidos a esta zona pues, de Chinameca. Mi nombre es José Margarito Gómez. Soy dueño de esta parcela de café, ¿verdad? Que es una parcela pues, que apreciamos mucho pues, la calidad que posee, ¿verdad? Entonces, bienvenido. La finca se llama La Puerta de Golpe. Margarito, una pregunta. El café es una industria bastante fuerte aquí en el país de El Salvador. ¿Por qué se cultiva y por qué es tan buen café el que hacéis aquí en este país? En realidad, es el proceso del cuidado de la planta, porque de ahí viene la calidad, ¿verdad? Donde se va a sembrar al suelo, a la tierra, que se merece pues, que se le cultive esta planta llamada café, ¿verdad? La industria cafetera aquí en El Salvador, ¿qué peso puede tener? Es un peso enorme, digamos, a nivel del mundo. Está ahorita sobresaliendo con eventos como Tasa de Excelencia, procesos que en Europa los prefieren por su limpieza de café, su delicadeza, ¿verdad? Y hay diferentes variedades con diferentes perfiles de sabor que hacen que suene en el mundo entero. Margarito, ¿y estas plantas que tenemos aquí, hace cuánto las plantó ya? Esta planta de café tiene ya 2 años y medio. ¿Y cuántos kilos nos puede dar una planta como la que será esta dentro de un año a lo mejor? Dentro de un año va a dar 2,5 kilos por planta. Pero eso depende, hay plantas que dan más. Pero es una media, son 2,5 kilos. Y luego ese grano es el que trabajan ustedes. ¿Dónde lo trabajan? ¿Ves? Después de sacarlo de esta finca, lo llevamos a la casa, donde yo quiero invitarlos a que veamos cómo es que hacemos el proceso del café. Y a tomarnos una taza de café también. Perfecto, no sería una buena visita si no la finalizamos con un buen café, Exactamente, ¿no? Sí. Pues vamos allá, que usted sabe el camino. Exactamente, gracias, sí. Bien. Entonces es aquí donde usted hace su magia, su café. Aquí es donde hago todo el arte que tenemos, ¿verdad?
Pues de tanto hablar de ese café, tendremos que probarlo, ¿no? Exactamente, de aquí os les tengo ya aquí una jarra con café. Perfecto. El que vamos a probar es un Bosque Azul, que es el que tengo de mayor precio, ¿verdad? Que también lo tengo aquí en muestra. A ver. Son los mejores. Vamos a dar la prueba. Riquísimo. Muy bien. En este capítulo, en el que ya encaramos la parte final de nuestra aventura, hemos descubierto un Salvador diferente. Nos hemos perdido en rincones prácticamente vírgenes. Hemos surfeado en olas de clase mundial. Y hemos probado uno de los mejores cafés que hay en Centroamérica, el salvadoreño. En nuestro próximo capítulo pondremos el punto final a nuestra aventura. Y lo haremos descubriendo la capital del país y conociendo uno de los mejores eventos del surf que hay a nivel mundial, el Championship Tour. No nos perdáis la pista. ¡Qué gran país! Cultura, gastronomía y olas. Muy buenas olas. Carlos, a ti, muchísimas gracias. Y ya sabes que ahora sí, te espero la próxima semana porque ya estás fichado. Gracias, Víctor. Ha sido un placer. Fenomenal trabajo de todo el equipo de Conexión Surfing. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. Y antes de que venga nuestro primer invitado de esta temporada recién estrenada, vamos a ver un nuevo surf consejo. Bueno, aquí estamos, la delegación española de El Salvador, un año más. Bueno, este año la verdad es que hemos venido con unas expectativas más bajas que hace 2 años. Hace 2 años era el primer año olímpico, había mucha tensión, demasiado tensión acumulada. Vamos a ir manga a manga, sin grandes expectativas. Creo que es una actitud que hemos estado trabajando todo este año. Y creo que con esa actitud y con esas bajas expectativas la presión es menor y el desarrollo y el rendimiento de cada surfista es mucho mejor. Así que esperemos hacerlo bien y, como siempre, luchar por una plaza olímpica. El fuerte de nosotros es poderle brindar la mejor taza al surfista, ya que todo buen surfista en la mañana estás viendo las olas, estás tomando tu taza de café y ya te estás mentalizando a ir a surfear. A mí me encanta el café en general y aquí es verdad que encima es muy bonito porque puedes ver en cada café de dónde es, a qué altura, cómo está hecho. Si yo tengo la oportunidad de ofrecerle a un turista el mejor café de El Salvador, fuera un Borbón rojo lavado de aquí de la cumbre en prensa francesa. Esa cultura del café que hay aquí creo que es algo muy bonito que siempre intento regalar cuando vuelvo a España. Bueno, yo te podría decir que el café de El Salvador ha llegado a ciertos niveles mundiales de alto rango. Ahora estamos compitiendo con grandes cafés de todo el mundo. Es una taza que todo el mundo entiende y todos se divierten mucho bebiendo esto.
encaramos ya la recta final de nuestro primer programa de la sexta temporada. Así que es el momento de que nos acompañe en el plató nuestro nuevo colaborador, Álvaro Torres, Palermo. Que Palermo, serás nuestro experto en redes sociales y nos traerás los vídeos más virales que encuentre surfeando en las redes sociales. Y bueno, surfeando no lo sé. Primero hay que aprender a poner el neopreno y ya luego, si eso, aprender a ponerte de pie. Que por lo que veo, sigues con el traje dado la vuelta. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí. Antes de nada, quiero agradecer a la gente que nos está viendo en casa la repercusión que tuvo el vídeo en redes sociales. Esperamos que siga así. Lo que sí tengo que reconocer, no os voy a engañar, que no sabía que el neopreno estaba del derecho o del revés. Doy fe de eso porque yo cada vez que vuelvo a ver el vídeo no paro de reírme. Así que para todas las personas que no hayáis visto todavía esta obra de arte de este sketch, por favor, realización dentro vídeo para recordarnos la memoria. Compañero, venga que te llevo, hombre. Te veo un poco perdido. ¿A dónde vas? A Conexión Surfing, por favor. Venga, que creo que sé dónde está. Por cierto, sabes que el neopreno lo llevas del revés, ¿no? Hay un detalle que no sé si te diste cuenta o si en casa se dieron cuenta, y es que yo no sabía si el neopreno estaba al derecho o del revés, pero tampoco tenía localizada la cremallera. Así que lo siento, Víctor. No pasa nada, Paler. Espero que durante esta temporada vayas aprendiendo estas pequeñas cosas, que eres nuestro experto en redes sociales. Un streamer como tú, dejemos primero experto en redes sociales y ya iremos viendo si se acaba convirtiendo en un experto en surf. Que, por cierto, quiero darle las gracias a nuestro amigo Walter Nieto de Zorlac Surf Escola, que nos dejó la tabla y te prometo, Walter, que te la vamos a devolver entera. Pero, Paler, después de hacer este refresh, por favor, al lío, ¿qué nos vas a traer durante toda esta temporada? Pues mi objetivo esta temporada es aprender a hacer surf, pero también conocer algo más de este mundillo, y qué mejor sitio que Conexión Surfing para hacerlo. Así que, Víctor, vamos a empezar por la teoría. La primera parte es surfear en seco. Voy a invitar a la gente que nos está viendo en casa que nos envíen sus vídeos. Queremos que se sientan identificados con alguien que no tiene ni idea como yo, y nosotros los iremos poniendo. Podéis enviarlos al Instagram que tenéis aquí o al correo que tenéis por aquí. Primera parte, la teoría, Víctor. Perfecto. Vamos a intentar aprender a surfear en seco. Así que, dentro vídeo. Paler, ya sabes que yo soy más de libros. A mí lo de aprender en redes sociales no lo veo. Y lo que no veo es esta idea, porque veo que ahí hay un niño. A ver, la veo súper fácil, pero tampoco vamos a animar a la gente que haga esto porque igual nos cae alguna denuncia. Veo que los niños lo hacen genial. ¿Serías capaz tú de ponerte de pie? Bueno, están haciendo incluso hasta piruetas en una tabla con una cuerda y un palo. Hay que ser sinceros y decir que son 3 palos y una piedra, que es con lo que tú te divertías en tu época. 3 palos y una rueda. Pero yo creo que es algo sencillo. Pones 2 tablas, pones una cuerda y para empezar y no mojarse mucho, yo creo que es de las mejores ideas. Sí, yo lo veo que es una idea fantástica, sobre todo para los abogados que puedan denunciarnos por ayudar a la gente a hacer estas locuras en su casa. Así que, niños, vamos a ver esto, cómo lo hace Palermo, y ya si eso luego lo probáis en casa. Porque, vale, un palo y una cuerda, me parece genial. Pero redes sociales, ya sabes que yo soy de libros, entonces a ver qué me sorprendes en el siguiente vídeo. El siguiente vídeo, si lo primero es la parte teórica de cómo aprender a surfear en seco, yo también tengo un objetivo, que es hacer algo contigo a lo largo de esta temporada. Esperemos que no sean cosas prohibidas, que estamos en horario infantil, pero... No, por ahora vamos a hacer algo juntos encima de una tabla y mojándonos un poco. Así que, dentro vídeo. Vamos allá. Paler, yo por lo que veo, a ver, me parece genial, pero dado tu tamaño y tu envergadura y el mío, no veo que seamos capaces de meternos así en una ola. Di tú que eso es una ola artificial, creo, si no me equivoco, pero veo al padre y al niño como muy
unidos. No sé yo si seríamos capaces de estar tan unidos encima de una tabla. O sea, fíjate con qué cariño abraza el padre al niño. ¿Tú crees que yo te abrazaría con el mismo cariño? Últimamente te veo muy romántico, así que creo que sí. Aún así, el principal problema que veo yo ahí es la diferencia de pelo de los dos protagonistas a nosotros dos. No sé cuál falla más, si tú o yo, pero bueno, aún así, ojalá algún día poder hacer esto contigo, Víctor. Yo creo que seremos capaces de hacer algo así, o sea, yo el pelo lo estoy recuperando poco a poco, te recomiendo, hay unos sitios, unos viajes fantásticos que conozco, que cada vez los tienen más cerca, pero dejémoslo ahí, intentemos hacer esto juntos, pero te digo que necesitaríamos, aparte de que nos crezca el pelo, tener una tabla más grande, porque en esa tabla que me da que tiene poco volumen no seríamos capaces de estar los dos, y otra cosa, esa ola. Porque te recuerdo en dónde estamos. Esto no deja de ser, ya lo sabéis, no vamos a decir en dónde se encuentra el plató de conexión, pero no tenemos esas olas durante todo el año. Pero Paler, yo creo que vamos bien encaminados con tu sección, nos acabas de traer dos cosas interesantes y para el primer día, ¿con qué vas a cerrar esta primera intervención tuya en la temporada 6? Ojo, 6 temporadas de Conexión Surfing para cerrar tu intervención. Pues Víctor, te voy a ser sincero, mi objetivo es llegar a lo más alto en el surf. Ya vimos el entrenamiento en seco, luego tú como profesor creo que me vas a ayudar, sobre todo si estás romántico. Te abrazaré. Y mi objetivo es acabar haciendo esto que vamos a ver en este vídeo. Vale, Paler, yo creo que te estás viniendo arriba porque si no me equivoco, esto es Lucas Chumbo en Nazaré y haciendo auténticas locuras en una ola en la que digo yo que ahora, para empezar, te viene un poquito grande. No solo la ola, sino el estilo, el truco, yo creo que todo. Así que, ¿qué te parece si empezamos poco a poco? Que aprendas primero, o que aprenda primero a ponerse un neopreno, ya luego vamos a intentar que te pongas de pie y yo como profesor, como mucho, tienes mucha fe puesta en mí, pero yo esto no te lo voy a enseñar a hacer porque creo que yo llego 40 años tarde y tú igual 50. Puede que llegue 50 años tarde, por si acaso, para esta sección también nos guardamos otro tipo de vídeos que ya veremos en otros programas. Te voy a traer animales, los típicos perretes que sé que te gustan. Te voy a traer cualquier tipo de bichejo que se acerque a una tabla de surf o se suba a una tabla de surf. Vamos a traer preguntas y la primera te la voy a hacer a ti, pero quiero que me la respondas la semana que viene. Y es, Víctor, ¿qué tipo de animal es una orca? Pues Paler, te cojo el testigo. Yo que ya sabéis que soy más de libros que de redes sociales, la próxima semana me traeré mi enciclopedia Larousse y te responderé si es o sea, ¿cuál era la pregunta? ¿Podemos volver a verla aquí abajo? O sea, si una orca es un delfín o un mamífero. No. ¿Qué tipo de animal es una orca? Acabas de dar pista, pero lo vamos a dejar ahí. Vale. Invitamos, Víctor, porque esta pregunta se la vamos a hacer también a nuestros espectadores en redes sociales, a que nos contesten en la cuenta de Conexión Surfing. Sin mirar en la enciclopedia Larousse, importante. Tenéis que contestar así, a bote pronto. Tú eras un poco más de la Encarta, pero me vale la Larousse también. Yo ya sabes que soy de libros. A mí las redes sociales necesito siempre rodearme de los mejores. Y qué mejor que el streamer, ¿se dice así? Streamer. Perfecto, el streamer de confianza que tengo yo aquí siempre de mano, mi buen amigo Álvaro Torres Palermo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te vemos la próxima semana y ya sabéis, seguirlo en las redes sociales y seguir a Conexión Surfing, ¿no? Os dejamos aquí las direcciones, mandarnos correos, seguir a Conexión Surfing. Nos vamos, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva temporada. Ya sabéis que podéis encontrarnos en todo momento en nuestras redes sociales o en la página oficial conexiónsurfing.com. Nos vemos en la playa.